Radio UBA presenta UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. UBA 21, la universidad para todos. La conducta humana. Desarrollo de contenidos, profesora Silvia Helen. Productora pedagógica Liliana Castillo. ¿A qué se llama el manifiesto conductista? Vamos a ubicar el objeto de estudio y el método de la teoría conductista creada por Watson en 1912 en lo que se conoce como el manifiesto conductista watsoniano. ¿Cuál es el objeto de estudio que propone Watson? La conducta observable. ¿Cuál es el método? La observación experimental. Vamos a encontrar en esta delimitación que hace Watson una ruptura respecto de el objeto y el método de la psicología de conciencia desarrollada por Wundt, como vimos en la primera psicología científica. Una de las cuestiones que Watson va a criticar fuertemente a la teoría de Wundt es la idea de conciencia. Una psicología, si quiere ajustarse a las pautas del método positivista, no puede seguir sosteniendo, decía Watson, a la conciencia como su objeto de estudio. Por lo tanto, aquí encontramos con esta idea de conducta que propone Watson la primera ruptura respecto del objeto. Y respecto del método también, por supuesto, aparece la crítica a un método, dice Watson, la introspección experimental de Wundt es un método subjetivo que no permite lograr este objetivo propio de la época, como es la objetividad también en el campo de la psicología. Entonces, vamos a ver que esta delimitación de la conducta tiene un criterio científico o criterio epistemológico que es la de ser elementalista y asociacionista. Es decir, que Watson va a partir de la delimitación de los elementos básicos que constituyen la conducta, que son el estímulo y la respuesta, y toda conducta, desde la más simple a la más compleja, va a tener que ver con formas de asociación. Ahora bien, una de las características centrales que Watson desarrolla en su manifiesto conductista es la necesidad de hacer una psicología ajustada a los tiempos. No nos olvidemos que estamos hablando en términos de espacio geográfico. El nacimiento del conductismo se ubica en Estados Unidos en pleno auge capitalista. Por lo tanto, la orientación de esta psicología de Watson va a ser la adaptación. A Watson le va a importar lograr la mejor adaptación y la búsqueda de eficiencia para que los sujetos se puedan adaptar a este nuevo sistema imperante que, como sabemos, significó un cambio de modalidad en el campo de lo laboral con el comienzo de la industrialización. Una de las cuestiones centrales que, debemos recordar y que caracterizan al conductismo watsoniano es la idea de que toda respuesta es una respuesta física y fisiológica. Esto realmente es una innovación en el campo de la psicología, ya que Watson elimina lo mental de su campo de estudio. Cuando decimos que toda respuesta es física y fisiológica, es que efectivamente se va a tratar con Watson de la manera en que los estímulos inciden, provocando una respuesta en el sujeto, respuesta que es inmediata y que va a conformar los hábitos, lo que él va a llamar hábitos, que solamente a través de la repetición se pueden sostener en el tiempo. Vemos en la teoría de Watson la incidencia del descubrimiento que hace Pavlov de los reflejos condicionados. Si recordamos esta idea descubierta por Pavlov, en donde a partir de un estímulo que inicialmente no tenía ninguna incidencia sobre un organismo, vamos a ver cómo una campana asociada con el estímulo de la comida produce un efecto en un perro. De esta misma manera, Watson se propone demostrar que a través del condicionamiento se puede no solamente saber qué respuestas se va a producir, sino
también producir una respuesta determinada, ¿no? De manera que la psicología se transforma, al modelo positivista de ese entonces, en una ciencia con la que se puede predecir la conducta. UBA 21, la universidad para todos. Para pensar. Para cualquiera de nosotros, subir una escalera es una conducta aprendida y automatizada. El siguiente fragmento da cuenta de la complejidad oculta detrás de una situación cotidiana. Luego de escuchar, les proponemos que lo expliquen desde alguno de los 4 postulados fundamentales del conductismo. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por 2 elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación produciría formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Julio Cortázar. Instrucciones para subir una escalera, 1962. UBA 21 cuenta con muchas y variadas propuestas de enseñanza para orientar el estudio de las distintas materias, a saber, el programa de la materia, las guías de estudio, los materiales impresos, los programas de radio, los foros virtuales, las tutorías presenciales, que, entre otras propuestas, constituyen algunos de los recursos e instancias elaborados por los especialistas para favorecer los aprendizajes en la modalidad. UBA 21, la universidad para todos. Antecedentes del conductismo. Formulaciones básicas en la escuela. ¿Cuál es la relación entre conducta y observación? Conductismo, entonces, el conductismo de Watson va a definir un objeto, la conducta, y un método, la observación experimental. Ahora vamos a ver qué características tiene esta conducta watsoniana, porque lo que vamos a ver en esta línea teórica que introduce, que comienza con Watson, es esta delimitación, este recorte del objeto de estudio, la conducta que luego con Tolman se va a modificar sin eliminar del todo ciertos principios básicos. El principio fundamental en la teoría watsoniana es la idea de que la conducta debe ajustarse a las pautas positivistas del momento. Por lo tanto, debe ser un objeto observable, para lo cual va a tomar el estímulo y la respuesta. Uno de los procedimientos creados por Watson va a ser el de condicionamiento y desacondicionamiento. La idea de Watson es que el estímulo
asociado a otro estímulo puede provocar una respuesta esperable, que un mal hábito es efecto de un mal aprendizaje. Cuando hablamos de conducta observable, para Watson, decimos que se trata de todas las respuestas que pueden ser observadas directamente o implícitamente a través del uso de aparatos de medición. Se trata entonces de la conducta observable que él va a caracterizar de dos maneras, implícita o explícita. Hablar de conducta explícita se refiere a aquella conducta que puede ser observada directamente. En cambio, la conducta interna o implícita es la conducta solo puede ser observada utilizando elementos de precisión traídos de la fisiología. Para pensar. ¿Cuáles son los conceptos teóricos fundantes de una psicología de la conducta humana? Para pensar, para pensar, a pensar. UBA 21, la universidad para todos. Unidades del programa de la materia. Unidad 2. La conducta humana. Ruptura con la psicología subjetiva, el manifiesto conductista, conceptos teóricos fundantes de una psicología de la conducta humana, la búsqueda de un objeto de estudio que permita fundar una psicología de lo observable, la conducta como unidad de análisis y el método llamado objetivo, observación, medición, reproductividad, predictibilidad, antecedentes del conductismo en el desarrollo de la neurofisiología, antecedentes próximos del conductismo en la psicología animal, las formulaciones básicas de la escuela conductista, el modelo, estímulo-respuesta, conexionismo, el problema de las emociones, teorías del aprendizaje, sus leyes, el neoconductismo, el conductismo molar e intencional, el papel del significado y de la intención en la valoración de los estímulos y de los recursos, los intentos de integración teórica de una psicología de la conducta no conductista en Argentina, unidad y pluralidad fenoménica de la conducta. Síntesis de contenidos. Neoconductismo. El neoconductismo de Tolman se propone como una teoría superadora del conductismo watsoniano. Sin embargo, vamos a ver que Tolman no cuestiona sus principios fundamentales, sino que intenta mejorar en el sentido de complejizar esta primera propuesta. Es decir, los principios que Tolman no va a modificar van a ser la necesidad de que la conducta sea observable y la utilización de la experimentación del método de observación experimental en la psicología. Lo que sí va a modificar y va a cuestionar es esta concepción elementalista que desarrolla Watson en la psicología. ¿Cómo es la definición que da Tolman de conducta? Tolman define la conducta como acto de conducta. ¿Y qué significa esto? El acto de conducta es el resultado de una serie de acciones que tienen como causa iniciadora los estímulos que va a llamar indicios. Luego ubica otras causas que él llama causas finales de la conducta, que son los determinantes inmanentes de la conducta. Con determinantes inmanentes de la conducta no tenemos que entender nada que sugiera o que sea necesario inferir de la conducta. Las determinantes inmanentes para Tolman van a ser también observables de la conducta. Van a poder observarse, por eso Tolman las va a definir operacionalmente. Es decir, estamos hablando entonces de las determinantes inmanentes de la conducta y la definición operacional que va a ser de la intención y la cognición, a estas nos referimos. Fíjense que estamos hablando de intención y de cognición, dos conceptos que sugieren lo mental, necesariamente. Recordemos que estamos en el conductismo que se inicia con Watson y que elimina lo mental del campo de estudio. Por lo tanto, Tolman, que intenta complejizar la teoría watsoniana,
Sin embargo, va a tratar de demostrar que la intención, y va a mostrar que la intención es un observable, que solo hace falta ver cómo los organismos se mueven, accionan y van aprendiendo con una serie de pasos que va a introducir Tolman, a diferencia de Watson, que van a tener que ver con que siempre los organismos van hacia una meta. Hay un punto de partida en su recorrido y buscan llegar a una meta, y a medida que se produce el aprendizaje, este recorrido lo hacen cada vez más eficientemente, cada vez en forma más rápida. Fíjense que dije organismo, y esto es muy importante que lo subrayemos, porque tanto para Watson como para Tolman se va a tratar de el organismo. No va a haber diferencias, no va a hablar de sujeto, ni Watson ni Tolman, ni va a hablar de persona ni de yo, sino de un organismo, y en este sentido tenemos que ver la importancia y la incidencia de la teoría de Darwin, que en este caso tendríamos que decir la lectura positivista de la teoría de Darwin, que permite pensar al hombre como un eslabón más sin diferenciación ninguna. Para un poco redondear lo que veníamos diciendo de Tolman como definición de conducta, Tolman va a hablar de acto de conducta, que es la respuesta final, va a hablar de indicio, que es el estímulo para Watson, pero entre el indicio y la respuesta final, el acto de conducta, están las determinantes inmanentes de la conducta, que son las causas finales, como dijimos. Algunas puertas de entrada a los contenidos. Los temas que trabajamos en este programa tienen que ver con la unidad 2, la conducta humana. Hemos comenzado con el manifiesto conductista de Watson, que introduce la idea de conducta como objeto de estudio. Hemos visto la ruptura con toda la psicología subjetiva de Wundt, y finalmente el neoconductismo de Tolman, que introduce modificaciones intentando superar el esquema watsoniano. Para pensar. Pensemos algunas palabras clave a partir de los contenidos de la unidad 2. Pueden establecer relaciones entre los diferentes conceptos mediante la elaboración de una red conceptual. Para comunicarse con UBA 21 pueden hacerlo a través del correo electrónico info21@rec.uba.ar o personalmente a José Evaristo Uriburu 950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. UBA 21, la universidad para todos. Revisión de las unidades 1, 2 y 3. ¿Qué es la psicología? Desarrollo de contenidos, profesora Loreley Pelayo. Escuelas elementalistas versus escuelas estructuralistas. Lo importante al terminar el recorrido por el programa de esta materia es que los estudiantes puedan ir armando algunas respuestas posibles a la pregunta con la que comenzamos el programa, que se formulaba del siguiente modo: ¿qué es la psicología en singular? Ahora, entonces ya podemos y tenemos los fundamentos para sostener que no hay una única respuesta posible a esta pregunta. Y sobre todo, podemos comprender que las distintas respuestas que se fueron dando a lo largo de estos 2 siglos de estudios científicos, psicológicos, no son producto del azar ni del capricho de distintos autores, sino producto de diversas posturas filosóficas y epistemológicas, incluso podríamos decir ideológicas. Es a partir de estas posiciones que los autores recortan los diversos objetos de estudio para la psicología y los métodos que les permiten abordarlos científicamente. Entonces hemos hecho un recorrido respecto de cuáles fueron esos modos de concebir a esta disciplina científicamente. Es importante resaltar que no solo es necesario comprender hacia el interior de cada teoría sus características, el objeto de estudio que le identifica, el método de estudio con que arriba en el estudio de este objeto, sino que lo importante en el recorrido que vamos haciendo es ubicar la discusión que se establece de un autor
respecto de las teorías que hasta ese momento se fueron elaborando. ¿Sí? Nosotros estamos todo el tiempo tratando de comprender esta intertextualidad, ¿sí?, entre las posturas psicológicas, y por qué cuando un autor se hace determinada pregunta en el ámbito de la psicología y se dirige a las psicologías de su época a ver si encuentra las respuestas, como no las encuentra, es que formula una nueva teoría, un nuevo objeto de estudio, un método acorde, pero porque partió de una pregunta diferente, que lo lleva a una respuesta diferente, porque partió de un marco epistemológico y de una filosofía que lo diferencian. Es muy importante que ubiquemos ya desde la unidad 1 las bases antropológicas, la pregunta de, bueno, ¿qué es el ser humano? ¿Qué modos de concebir al ser humano hubieron? ¿Qué modo de concebir el ser humano tiene cada corriente en psicología? Vimos la perspectiva del hombre como un ser natural, producto de la evolución biológica, determinado por las mismas leyes que el mundo animal. Y en cambio hay otras posturas culturalistas que sostienen la diferencia cualitativa entre lo humano y lo animal, y por lo tanto las psicologías deben dar cuenta de esta diferencia, incluyendo en el objeto de estudio la variable cultural, la variable social o la variable de la subjetividad. Entonces, en este recorrido es importante también ubicar las bases filosóficas. Se trata de una corriente fundamentada en la filosofía empirista, fundamentada por lo contrario en la filosofía racionalista, o es una posición dialéctica, neokantiana. Todos estos elementos de otras disciplinas nos permitieron nutrirnos para comprender a cada escuela en el campo de las psicologías. En este sentido ubicamos entonces esta primera escuela de psicología experimental, alineada en el marco epistemológico positivista, por lo tanto empirista, por lo tanto elementalista asociacionista, recortando como objeto de estudio la conciencia, descomponiéndola a sus elementos últimos que eran las sensaciones. Tenemos al conductismo, también alineado con el positivismo, más radicalmente aún, en función de esto definiendo su objeto de estudio como la conducta descompuesta también en elementos últimos que son los pequeños esquemas o mínimos esquemas de estímulo-respuesta. Decimos que estas dos corrientes epistemológicas positivistas en psicología dieron como resultado un reduccionismo psicológico, ¿sí? Porque el objeto de estudio fue reducido a estos elementos últimos, eliminando las variables mentalistas o las variables culturalistas y de la subjetividad en el objeto de estudio. UBA 21, la universidad para todos. Para pensar a pensar. La tentación de juzgar las cualidades intrínsecas de algo por uno de los estados en que se va desarrollando es una costumbre muy peligrosa. También lo es juzgarlo de modo definitivo. Muchas disciplinas están en el primer siglo de vida significativo. Todo lo que hay detrás de la sociología y la psicología, inherentes a ellas, es tan peculiar que las hace inasible al método científico. En Opiniones sobre Psicología, de Gregorio Klimovsky. Para pensar a pensar. UBA 21. Esta fue una producción de Radio UBA y del área de medios de UBA 21. Desarrollo de contenidos, profesora Silvia Helen. Profesora Lorelei Pelayo. Coordinación de contenidos, Cátedra de Psicología de UBA 21. Locución, Norma Salas. Operación técnica, Mónica Torreto. Edición, Fabián Mazzoni. Producción, Francisco Levalli. Producción general, Liliana Castillo. UBA 21. La universidad para todos.